Romanos 1, versículos 21 al 23. Vamos a responder la pregunta: ¿por qué nadie tiene excusa delante de Dios? ¿Por qué nadie tiene excusa delante de Dios? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué culpa tienen las personas que están lejos de la sociedad, que están por allá en el lugar más remoto del mundo, por ejemplo en África o en la selva amazónica? ¿Qué culpa tienen estas personas de la ira de Dios si no han escuchado y no tienen la posibilidad, por lo menos inmediata, de escuchar el Evangelio? Bueno, mis hermanos, la semana pasada alguien puso un video, y hoy vamos a responder la pregunta. La semana pasada alguien puso un video en el Facebook acerca de un profesor de ciencias que refutaba la existencia de Dios. Este profesor ponía en duda la existencia de Dios, cuestionando cómo Dios, si supuestamente es tan bueno, creó un mundo donde reina la maldad. El profesor decía que si Dios existía, entonces tenía que ser un Dios malo, porque si Él había creado todo, entonces Él también había creado la maldad. Lo que significaba entonces para Él que Dios es malo. A lo que un niño con una serie de argumentos, por ejemplo, argumentó que el frío es la ausencia de calor, o que la oscuridad es la ausencia de la luz, este niño refutó los argumentos del profesor para decir que la maldad es la ausencia de Dios. Y al final del video, ese niño supuestamente es Albert Einstein, un científico, teísta, bien o que creía en Dios. Bien, mis hermanos, la maldad existe por la ausencia en el corazón, la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Aunque aclaro, este término ausencia yo creo que es inadecuado, o sea, que es inadecuado porque Dios no está ausente en ninguna parte del universo. Es más, Dios conoce nuestros corazones. Y la maldad inicialmente entró en el corazón del primer hombre, que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, cuando este hombre voluntariamente decidió alejarse de Dios. Así que la maldad no entró por la ausencia de Dios en el corazón del hombre, sino por el alejamiento voluntario del hombre de Dios. Y en vista que el hombre es malo, se ha empeñado en su impiedad e injusticia, en detener, en suprimir con injusticia la verdad. Dios siempre se ha revelado a los hombres. Dios siempre se ha estado revelando a los hombres. Desde que el mundo existe, Dios se ha estado revelando a través de la creación. Sus atributos invisibles, como su omnipotencia y su deidad, su naturaleza divina que encierra su sabiduría, su santidad, su amor, su justicia, se han hecho evidentes con toda claridad, de modo que los hombres las puedan entender y nadie tenga excusa delante de Él. Y como Dios se ha revelado, y Él se sigue revelando a través de la creación, ¿pero qué hace el hombre? El hombre sigue empecinado en negar a Dios. Por lo tanto, Dios revela su ira desde el cielo contra todos los hombres, dejándolos a todos sin excusa. La única forma en que el hombre puede escapar de la justa ira de Dios, ¿cuál es? El Evangelio. Es el Evangelio. En el versículo 19 veíamos la razón de por qué nadie tiene excusa delante de Dios. Dice el versículo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
La versión La Biblia de las Américas traduce este versículo un poco más claro. Dice la Biblia de las Américas, versículo 19 de Romanos 1, dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo invisible. Eso quiere decir, mis hermanos, que cualquier hombre tiene la capacidad, cualquier persona, hombre, mujer, tiene la capacidad interior dada por Dios para conocer al Dios verdadero a través de la creación. Ahora, mis hermanos, cabe aclarar que la revelación general no es suficiente para proveerle al hombre el conocimiento necesario para que él pueda alcanzar la salvación. La revelación general no es suficiente para que el hombre pueda alcanzar la salvación, pero sí para dejarlo sin excusa. Aunque la revelación general, la creación, el sol, las estrellas, el cielo, la tierra, no es suficiente para decirle al hombre que es un pecador, que está alejado de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados y que debe creer en Cristo, que fue el regalo que Dios dio a los hombres para alcanzar la salvación. No es suficiente. La revelación general sí es suficiente para dejar al hombre sin excusa, para dejar al hombre sin excusa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad que Dios le dio para entender, a través de la observación de las cosas creadas, que hay un ser superior a la creación y que creó todo lo que existe. El hombre puede entender eso. Puede entender eso. Cualquier persona lo puede entender. Porque Dios puede ser entendido por medio de las cosas creadas. El hombre, a través de la observación de esas cosas creadas, puede racionalmente concluir que alguien diseñó todo eso y que ese ser que creó todas las cosas, que las diseñó y que las hizo, es un ser infinito y digno de adoración. Y en esa medida nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie. Y nadie podrá eludir ni argumentar en el día del juicio o excusarse para evitar la ira de Dios. Nadie lo va a hacer. Nadie. Ahora, sumado a esa condición general en la que se encuentra toda la humanidad, sujetos a la ira de Dios, Pablo pasa a describir de manera particular cómo el hombre se ha desviado de conocer a Dios por medio de la creación. Cómo el hombre, de manera voluntaria, cómo el hombre de manera particular, hay varias formas en las cuales el hombre se ha desviado de conocer a Dios por medio de la creación. Ya vemos en el versículo 18 que los hombres en su impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. En su pecado se dedican impíamente, injustamente, a restringir esa verdad. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre, ante la evidencia de Dios, esa evidencia que se revela claramente por medio de la creación y que él puede entender por medio de la observación, el hombre se ha empeñado resueltamente en negar la verdad de Dios, en negar la verdad de que hay un ser superior que creó todas las cosas y que las mismas cosas creadas revelan a ese creador. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todas las cosas creadas apuntan hacia un creador, pero el hombre resueltamente, impíamente, injustamente, decide suprimir esa verdad, decide restringir esa verdad. El hombre se opone al conocimiento de Dios de una manera consciente. Él sabe, mire cómo actúa el hombre. El hombre sabe que es absurdo creer,
Él sabe que es algo absurdo creer que las cosas han llegado a la existencia por la casualidad. Si usted va y le dice a un científico de la Harvard que niega la creación y que apoya la evolución y apoya el Big Bang, usted va y le dice, señor doctor, no sé qué, máster, no sé qué, PhD, no sé qué, ¿tú crees que este reloj fue producto de una explosión? Él va a decir, ¿tú qué crees? ¿Bobo? Obviamente ese reloj lo hizo una persona que tiene un conocimiento para hacerlo. ¿Y por qué niega la creación? Él sabe que es absurdo creer que las cosas han llegado a la existencia por la casualidad o por algo fortuito, pero él prefiere creer eso en lugar de aceptar lo que su conciencia le dicta. Porque su conciencia le dicta que hay alguien que hizo todas las cosas. Él intenta sacar a Dios para hacerle a un lado y para vivir como él quiere vivir. Por eso detiene con injusticia la verdad. Pero queridos hermanos y amigos, en esta mañana, yo les quiero decir algo. No importa cuánto traten de negar a Dios, no importa cuánto se convenzan de su autoengaño, hermano, porque el hombre, ante toda la evidencia que hay, eso es lo que hace cuando niega a Dios, se autoengaña, porque su conciencia le dice que eso tuvo que haber sido hecho por un ser infinito, por un ser superior, pero él decide engañar su conciencia creyendo otra cosa. Él decide engañar su conciencia creyendo otra cosa, de manera que el hombre decide negar a Dios, y él piensa que ya se salió del problema. Dios no existe, como Nietzsche, el filósofo que asesinó a Dios supuestamente. Y cuando Nietzsche murió, yo creo que se encontró con el Dios vivo en todo su esplendor. Y nunca pudo, de ahí en adelante, negar a Dios. El hombre que decide negar a Dios, un día se va a tener que encontrar de frente con Dios. Y ahí no va a poder negarlo. Por más que yo intente negar la verdad, la realidad de las cosas me demuestra lo contrario, me demuestra la verdad. Hay cosas que ninguno de los hombres, no importa cuánto poder o inteligencia necia tenga, porque déjeme decirle por qué digo esto de inteligencia necia. Bueno, porque una persona, por muy inteligente que sea, si niega a Dios es un necio. ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios, Salmo 14:1. No importa cuánta inteligencia necia tenga, nunca va a poder evitar la muerte ni el juicio de Dios. Son dos cosas que nunca puede evitar. Ninguna persona lo puede hacer. Ninguna persona va a poder evitar ni la muerte ni el juicio de Dios. Las personas aquí en la tierra pueden evitar los impuestos, pueden evitar las normas de tránsito, pueden evitar la justicia humana. Hay personas que se pasan por la faja la justicia, cometen delitos y andan campantes por la calle, y los inocentes en la cárcel y los culpables libres, pero nunca van a poder evadir la justicia divina, nunca la van a poder evadir. Y la única forma de escapar de ese juicio de Dios, la única forma de escapar de la santa ira de Dios por toda la eternidad es el Evangelio. Y ante esta aseveración que hace Pablo aquí, entonces surge una pregunta: ¿qué culpa tienen las personas que están lejos de la civilización? Un día le hicieron esa pregunta a R.C. Sproul, un teólogo, que contestó lo siguiente. Le hice una pregunta: señor Sproul, ¿qué opina usted de esas personas que están en el África en este momento, lejos, donde no tienen contacto con la civilización? Esas personas, ¿Dios las va a juzgar? Y Sproul contestó: no te preocupes, Dios no va a condenar a los inocentes. Dios no va a condenar a los inocentes. Ahora, la cuestión es que si hay algún inocente en el mundo.
Esa es la cuestión. No hay ningún inocente. No hay ningún inocente. Y eso es lo que Pablo pasa a probar en los siguientes versículos, versículos 21 al 33, donde Pablo describe que por razón o en razón de la ira de Dios, en razón de que por la injusticia, el pecado de los hombres, Dios revela su ira contra todos los hombres. Lo primero que Pablo dice en el versículo 21 es que todos están bajo la ira, que nadie tiene excusa, porque el hombre ha conocido a Dios. El hombre ha conocido a Dios. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a quién, a Dios. Ya vimos cómo Dios se ha revelado. Dios se revela por medio de la creación. Ya también vimos que Dios ha capacitado a todos los hombres tienen la capacidad interna debido a que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tienen la capacidad interna para intuir por medio de la observación y adquirir el conocimiento de Dios. Un conocimiento experimental, o no un conocimiento el conocimiento requerido para alcanzar la salvación, sino un conocimiento de que todo fue creado por Dios, de que todo fue creado por un ser racional, por un ser poderoso, por un ser que es digno de adoración. El hombre puede discernir con solo observar las cosas hechas que hay un diseñador todopoderoso. Pero ¿qué hace el hombre? Lo rechaza. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué debía hacer el hombre? ¿O qué debe hacer el hombre ante la evidencia? ¿Qué debe hacer? Glorificar a Dios. Eso es lo que el hombre debe hacer. Claro, por ser Dios el creador y por el hombre vivir en su creación y beneficiarse de ella, debería ¿qué? Glorificarla. Además, hay otra razón por la cual debe glorificar el hombre a Dios, porque el hombre es parte de la creación de Dios. El hombre fue creado por Dios. De manera que el hombre debería atribuir una posición elevada a Dios, reconocer su grandeza, pero se niega a qué? Se niega a hacerlo. Se niega a hacerlo. El hombre no glorifica a Dios. Ahora, él no tiene excusa, nadie tiene excusa, porque todos tenemos un conocimiento intrínseco de Dios, porque todos tenemos la imagen de Dios, la imagen de semejanza de Dios en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. De manera que todos saben que hay un Dios. Por eso dice la primera parte del versículo, habiendo conocido a Dios. Todos saben que es poderoso, glorioso, que creó todas las cosas, pero se niegan a darle la gloria que a Él le corresponde. ¿Sabe por qué, mis hermanos, eso? Porque el hombre es un ser orgulloso, el hombre es un ser soberbio. Yo he aprendido algo, estoy leyendo un libro de la predicación expositiva de David Hell, que dice que el propósito de la predicación expositiva es humillar al pecador, exaltar al Salvador y llevar al pecador a vivir en santidad. Y creo que tengo paz en eso. El hombre es un ser orgulloso, el hombre es un ser soberbio, que ante toda la evidencia de la creación, porque toda la creación señala al Creador, no le glorifica. ¿Saben qué hace el hombre? En lugar de glorificar a Dios, se empeña en tratar de buscar argumentos para creer otra cosa. Se empeña en tratar de buscar argumentos para creer otra cosa. Mis hermanos y amigos, presten atención a esto. Pensemos por un momento. Se requiere más fe para creer que el universo llegó a existir por mera casualidad
a creer que fue diseñado y creado por Dios. Se requiere más fe. Muchos científicos, después de muchas investigaciones, han reconocido que es algo totalmente absurdo pensar que el universo llegó a existir porque sí. Muchos, y no son cristianos. Muchos han llegado a esa conclusión. Después de estudiar las cosas creadas, después de estudiar, bueno, porque esto está aquí, porque esto está aquí, qué función hace, qué función cumple, cómo se relaciona con los demás, con las demás cosas creadas, ellos han llegado a la conclusión de que es imposible, de que es absurdo, de que es absurdo pensar que el universo llegó a existir por casualidad. Ellos han llegado a la idea de que es imposible, de que la complejidad de las cosas que hay en la tierra, en el mundo, y la forma en cómo éstas se interconectan entre sí, ellos llegan a pensar, es imposible que todas esas cosas no tengan un propósito en común. Que todas esas cosas tengan un propósito. Muchos concluyen que es imposible que la vida, el universo, el orden de las cosas, porque los peces viven en el fondo del agua y no en las ramas, y las aves con textura física y toda su composición viven en las ramas y no en el fondo del agua. Ellos llegan a pensar, ellos llegan a creer que es imposible que esas cosas hayan surgido producto de la evolución, pero prefieren inclinarse por la evolución, por algo que es absurdo, que ellos mismos reconocen. ¿Por qué? ¿O para qué? Para no glorificar a Dios. Para no glorificar a Dios, para no darle la gloria a Dios. Y no solamente los científicos hacen eso, las personas comunes y corrientes prefieren hacerse a la idea de que Dios no existe para vivir como les dé la gana. Aunque su conciencia les diga que hay un Dios que existe, que sí existe Dios. Ellos prefieren hacerse a la idea de que Dios no existe para vivir como quieren. ¿Y sabe por qué lo hacen? Para callar sus conciencias. Y muchos se elevan a sí mismos en lugar de alabar a Dios. Muchos se ponen en el lugar de Dios. Mis hermanos, el hombre sigue creyéndose la mentira del diablo, la mentira que el diablo le dijo a Eva en el huerto de Edén, cuando le dijo, si comen de ese fruto, serás como Dios. Él sigue creyéndose eso. Él sigue creyendo el veneno del conocimiento desprovisto de Dios, del conocimiento entenebrecido del hombre, para creerse que él es Dios. En serio, hermanos, eso es lo que nosotros estamos viendo. Y como no lo glorifican, entonces tampoco le dan gracias. Si no glorifican a Dios, pues menos le van a dar gracias. Como el hombre ha conocido a Dios, eso es lo que dice el versículo 21, porque tiene internamente la capacidad para hacerlo, y dicho conocimiento se afirma por las cosas creadas, entonces él, a través de la observación, sabe que continuamente se está beneficiando de lo que Dios ha creado. Es interesante eso. El hombre sabe que continuamente se está beneficiando de lo que Dios ha creado. Mis hermanos, Dios hace caer su sol sobre malos y buenos. Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Dice Hechos 17:14 que Él llena de alegría nuestros corazones. Él llena de alegría nuestros corazones. Él llena de alegría los corazones de los hombres. Sin embargo, el hombre se niega. ¿A qué? Se niega a darle gracias a Dios. Se niega, no es Hechos 17:14, sino Hechos 17:24 en adelante.
Bien, hermanos, me equivoqué. Pero yo se los busco, no se preocupen. Pero ahorita no, porque no me queda tiempo, pero yo se los busco. Bien, al final digo el versículo. Dice la Biblia que Dios llena de alegría los corazones de los hombres. Sin embargo, el hombre se niega a darle gracias. El hombre vive en la creación de Dios. El hombre se alegra con las cosas que Dios ha creado. Se beneficia con las cosas que Dios ha creado y se niega ¿a qué? A darle gracias. ¿Qué es lo normal que debemos hacer cuando alguien nos hace un favor? Dar gracias. Claro, es lo normal. Es una regla de ética. Dar gracias. Pues bien, todo el tiempo Dios les está haciendo favores a quienes, a todos los hombres, buenos y malos, justos y injustos. Miren, mis hermanos, nosotros nos deleitamos usando las cosas de Dios, ¿cierto? Nos deleitamos usando las cosas de Dios, las cosas que Él ha creado, porque Dios llena de alegría, llena de sustento y de alegría nuestros corazones, pero el hombre no le expresa gratitud a Dios. Así que el hombre es un orgulloso, es un soberbio y es un desagradecido. Eso es lo que es el hombre. Pero ¿qué más hace el hombre? ¿Qué más hacen los hombres? Continúa diciendo el versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué pasó? Y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, mis hermanos, los hombres se alejaron de Dios, no glorificaron a Dios, no le agradecen y se dan a las especulaciones vanas, a las especulaciones huecas, infundadas, a pesar de las evidencias. A pesar de las evidencias. Mis hermanos, hasta aquí hemos visto tres razones de por qué ninguno tiene excusa. Primero, Dios se ha revelado y lo sigue haciendo a todos los hombres, de manera que ellos saben que hay un ser supremo que es digno de reconocimiento y gratitud. Segundo, el hombre se niega a darle gloria y gratitud a Dios. Todo el tiempo se beneficia de la creación, se goza con las cosas que Dios ha creado, pero ni le alaba ni le agradece. Y tercero, se envanece en sus razonamientos. Ellos comienzan a razonar en su interior y se dan a las especulaciones. En lugar de sopesar los argumentos que ellos sacan, las conclusiones que sacan, con las evidencias que apuntan al Creador, ellos prefieren creer esos argumentos y aceptarlos. Las especulaciones propias. Y así pretenden resolver el problema. Dios no existe. Eso es producto de la casualidad. Todo lo que vemos es producto del Big Bang. Solamente del factor tiempo. Millones y millones de años. Miren, mis hermanos, uno escucha varias versiones. Sacan un hueso por allá, yo no sé de dónde, y dicen, esto tiene 15,000 millones de años. Un día dice un pastor que fueron a un museo, y el que guiaba el museo estaba presentando un esqueleto de un dinosaurio. Y un turista le preguntó, ¿cuánta edad tiene estos fósiles, estos huesos? Dice, mire, esos huesos tienen 15,000 millones 3 años. Le pregunta al turista, ¿y por qué ustedes tienen ese tiempo exacto, 15,000 millones 3 años? Bueno, mire, porque cuando yo llevo 3 años trabajando aquí, y hace 3 años cuando yo entré, tenía 15,000 millones de años. De manera que ahora tienen 15,000 millones 3 años. Pero, mis hermanos, el científico pretende colocar el factor tiempo. Dice, esto fue producto de la casualidad y de miles de millones de años. Y los científicos no se ponen de acuerdo cuántos miles de millones de años lleva la creación. Unos dicen que son 100 miles de millones de años, otros dicen que son 10 miles de millones de años.
Otros dicen que apenas son miles. Muy bien. Ellos pretenden resolver el problema de la existencia de Dios diciendo que son producto de la casualidad, de la evolución, de la madre naturaleza. ¿No han escuchado eso? Ahorita está de moda la madre naturaleza. No hay que talar los árboles porque eso ofende a la madre naturaleza. No hay que comer, ojo, tampoco estoy diciendo que nosotros debemos ser administradores de lo que Dios ha creado. Si nosotros talamos todos los árboles, van a haber problemas. Vamos a cargar una. Pero no debemos atribuirlo a la madre naturaleza, sino es un Dios que nos puso para administrar la creación. El Dios soberano, eterno, digno de toda gloria, nos puso para administrar la creación, no la madre naturaleza. No la madre naturaleza. Entonces, ellos prefieren razonar de esa manera, filosofar de esa manera, especular de esa manera, a pesar de las evidencias, para decir, bueno, como Dios no existe y nadie me juzga, yo puedo vivir como quiera. Yo puedo vivir como quiera. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que su necio corazón es entenebrecido. ¿Cómo llama Dios a las personas que ante toda la evidencia de la creación que le señalan a Él, al Creador, lo niegan? ¿Cómo Dios los llama? Necios. Necios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mis hermanos, el corazón del hombre es necio. El corazón del hombre es necio porque se niega a glorificar a Dios y esto lo conduce a un estado de entenebrecimiento. Entenebrecimiento. Ahí está la respuesta. Así como las tinieblas físicas son la ausencia de la luz, el entenebrecimiento moral del hombre es producido porque el hombre rechaza a Dios. El hombre rechaza a Dios. Mis hermanos, como el hombre no glorifica a Dios, no recibe iluminación de Dios y su corazón se oscurece. Ahora, mis hermanos, el corazón en la Biblia, en la mayoría de los casos, no significa el músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo. No significa, en la mayoría de los casos, ese no es el significado. Cuando encontramos la palabra corazón, nosotros debemos de tener en cuenta el contexto. Cuando el Señor dice en Mateo 15:19, que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, los hurtos, las blasfemias, no se está refiriendo a esto que palpita. No se está refiriendo al órgano que palpita. Ese órgano lo único que bombea es sangre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando Dios habla en muchos lugares en la Biblia, usa la palabra corazón? Bueno, se refiere al ser interior del hombre. Al ser interior del hombre, donde se origina la voluntad, la mente, el intelecto, los deseos, etc. ¿Y cómo están los corazones de los hombres? En tinieblas, entenebrecidos. Y es por eso que el hombre no solamente se niega a creer en Dios, se niega a aceptar las evidencias, sino que a pesar de que las evidencias señalan a Dios, él no puede aceptarlas y no las puede discernir porque está en oscuridad. Supongamos que tú vas por un camino oscuro. No hay luz, está oscuro el camino, no ves nada. A 2 metros hay un abismo. Ahí está el abismo. Es una realidad. Tú vas rumbo hacia el abismo, no sabes porque estás en tinieblas. Lo mismo pasa con los hombres. El hombre, su corazón está entenebrecido. Y a pesar de las evidencias, él no puede no solamente aceptarlas, no puede aceptarlas, porque no las puede ver objetivamente. Todo lo que piensa, dice y razona es el resultado de un corazón envuelto en tinieblas. El hombre no puede razonar correctamente acerca de Dios. El hombre no puede concebir acerca del Dios que se revela en la creación
porque las tinieblas han oscurecido su corazón. ¿Y por qué el hombre llegó a ese estado? Porque el hombre rechazó a Dios. El hombre ha rechazado a Dios. Dios se ha revelado, pero el hombre lo ha rechazado. Mis hermanos, el entenebrecimiento moral de los hombres, y como lo vamos a ver dentro de 15 días, cómo el hombre en tinieblas se ha corrompido en un descenso, lo vamos a ver dentro de 15 días, pero el entenebrecimiento moral de los hombres es una manifestación de la ira de Dios sobre ellos. Es una manifestación de la ira de Dios sobre ellos. Que el hombre, a pesar de todas las evidencias, tenga su corazón envuelto en tinieblas, es una manifestación de la ira de Dios. Pero el hombre se empecina en decir que está bien. Él no solamente se niega a aceptar las evidencias, sino que también no reconoce ningún problema en él. Él dice: yo estoy bien. Dice el versículo 22: profesando ser sabios se hicieron necios. El hombre afirma ser sabio. Dice: yo soy sabio. Mira, ¿de qué me sirven todos los títulos universitarios? La Harvard, PhD en no sé qué, seminarios no sé qué, si cuándo, director de la NASA, X, etc. Yo soy sabio. Bueno, pero ellos están razonando con un corazón envuelto en tinieblas. Y ellos creen que sus conclusiones son las correctas. Ay, miran Júpiter, vamos a buscarlo. Y gastan miles y miles de millones de dólares, cientos, billones de dólares yendo a Júpiter, cuando se deberían de quedar en la Tierra y aceptar que el único planeta que reúne todas las necesidades para que haya vida es la Tierra, porque ha sido lo que hizo. Ha sido lo que hizo. Ellos profesan ser sabios, pero se hacen necios. Porque ellos razonan, están razonando con un corazón en tinieblas y creen que sus conclusiones son las correctas y llegan a creerse sabios, pero ese concepto que ellos tienen de sí mismos es inadecuado y los hace más necios ante el dictamen que Dios dice, que no importa cuántos títulos tenga, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y por qué se creen a sí mismos? Y porque se creen a sí mismos sabios, se hacen necios. ¿Por qué? Bueno, se hacen necios porque no tienen el principio de la sabiduría. No tienen el principio de la sabiduría. No importa cuánto tiempo haya estudiado en universidades, puede estudiar hasta en la luna. No tienen el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. El temor del Creador. No tienen el principio de la sabiduría. Dice Proverbios 1:7: el principio, el comienzo, la base del verdadero conocimiento es el temor de Jehová. Esa es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la reverencia ante el reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios. Ese es el temor saludable que conduce al hombre a adorar al Creador y a buscarle. Y eso es la sabiduría verdadera. Cuando el hombre adora al Creador y le busca, esa es una persona sabia. Pero el hombre le rechaza a pesar de las evidencias. El hombre percibe las evidencias que apuntan a Dios, no le adora, tampoco le da gracias, sino que se hace el tonto. Se hace el tonto inventando o especulando ideas necias acerca de Dios. Y se creen sabios, pero Dios dice: son necios. Son necios. Escuché de un científico que había ganado un premio Nobel en ciencia, George Wolf, que investigando, él se puso a investigar, claro, un científico ganó un premio Nobel. Él decía que era imposible creer que todas las cosas que hay en el universo llegaron a existir por la casualidad. Él dice: eso es imposible. Eso es una estupidez creer algo así. Sin embargo, él concluía
que ante la imposibilidad de crear tal cosa, había algo más imposible. ¿Y qué era lo que era más imposible para George Wolf? Bueno, era que nosotros hubiéramos llegado a la existencia precisamente por la casualidad. O sea, mire, él se puso a estudiar y dice, eso es imposible, creer que nosotros vinimos por la casualidad, o por la explosión, o por una bacteria, eso es imposible. Pero es más imposible que nosotros creamos eso y nosotros creemos. A eso llega la conclusión de un necio. Y yo estoy seguro, mis hermanos, de que hay personas muy inteligentes, más que nosotros, claro. Hay personas que son muy inteligentes, pero son necios a los ojos de Dios. Son necios. Han llegado a profesar ser sabios, y no importa cuántos títulos tengan, para Dios son necios. Así hay muchos científicos, hermanos, personas que se han ocupado en la investigación y que incluso han contribuido con grandes beneficios a la humanidad, pero si a pesar de todo ese conocimiento que tienen, ellos se envanecen negando la existencia de Dios, son necios. Eso es lo que Dios dice de una persona que niega a Dios, son necios. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que muchos de esos científicos en sus investigaciones alguna vez o varias veces han percibido la verdad de la existencia de Dios, pero prefieren negarlo. Eso es actuar neciamente. Uno le dice al niño, mira, te vas a caer, si vas por ahí te vas a caer, sí, y se cae. Eso es un niño necio. Todas las evidencias manifiestan que hay un Dios que es digno de alabanza. El científico se pone a estudiar, se pone a escudriñar las cosas que hay y dice, sí, hay un Dios. Esto no pudo venir por la casualidad. Pero yo sigo creyendo que esto fue la casualidad. Un día se va a encontrar con Dios, si no se arrepiente de sus pecados. Mis hermanos, la inteligencia y la sabiduría humana, sin la sabiduría y el conocimiento de Dios, es pura necedad y pura vanidad. Pura necedad y pura vanidad. Mis hermanos, el hombre que renuncia a las evidencias universales de Dios y se encamina en buscar argumentos para negar las evidencias, cae en un razonamiento vano y su corazón es envuelto en una densa oscuridad, y a causa de ese esplendor de Dios que se revela en toda la creación, como dice el Salmo 19:1, y las huellas impresas de Dios en todo lo que él hizo, el hombre no tiene excusa, no tiene ninguna excusa delante de Dios. Bueno, y alguien dirá, pero pastor, usted se está refiriendo a aquellos que se ocupan en filosofar, en estudiar para buscar argumentos y refutar las evidencias. Por ejemplo, los científicos o los evolucionistas. Ellos se ocupan en esos estudios para vivir de una manera disoluta, como quieren, negando al Creador. Eso es obvio que ellos no tienen excusa. Pero ¿qué de las personas que viven en lugares remotos? ¿Qué de las personas que viven en lo más escondido o alejado de la civilización? Ellos sí tienen excusa, ¿cierto? Bueno, mis hermanos y amigos, Romanos 1, 19 y 20 dice que lo que se puede conocer de Dios a través de las cosas creadas, Dios las hace evidentes en todos los hombres. Y todos los hombres, no importa el lugar, el nivel intelectual, y aclaro algo, yo no estoy hablando a nivel general, yo estoy hablando a nivel general, o sea, de los hombres, a nivel general, porque hay casos especiales con personas especiales. Hay personas que no tienen la capacidad para entender, ¿sí? Personas que tienen limitaciones, niños que nacen así, personas que están en ese estado. Yo no estoy hablando en un nivel, en algo particular, yo estoy hablando a nivel general. Todos los hombres han recibido en su interior esas evidencias.
y en razón de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, Dios imprimió su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Y todos tenemos la capacidad para reconocer que hay un Dios y glorificarle y darle gracias. No tenemos excusa, nadie tiene excusa. Pero ¿qué hacen? Se vuelven necios, buscan argumentos vanos para negar las evidencias de Dios. Pero también dice el versículo 23, y aquí caben también ellos, los que están en el interior de la selva. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, esto es tremendo. ¿Cómo nosotros reaccionamos? Miren la necesidad del hombre, mis hermanos. Piensen por un momento. Como no podemos negar a Dios, y como en nuestro interior tenemos una inclinación hacia Dios que nos creó a su imagen y semejanza, entonces en nuestra necedad intentamos sustituir la gloria y la majestad del Dios incorruptible, que nunca cambia y que permanece para siempre, por imágenes de hombres o de otras criaturas. Eso es tremendo. Seres inteligentes, llegamos a eso. Y aquí ya no solamente entran los científicos, sino todos los hombres. Mis hermanos, ¿de dónde nace la idolatría? ¿Cómo pueden seres inteligentes o dotados con inteligencia por el Creador, Dios nos dotó con inteligencia, volvernos idólatras? ¿Cómo? Bueno, nos volvemos idólatras cuando rechazamos el conocimiento de Dios y nos enfocamos en las cosas creadas. Ponemos nuestros ojos en las cosas creadas. Mis hermanos, la idolatría es una evidencia clara del conocimiento interno que todos nosotros tenemos de Dios. La idolatría es una evidencia clara del conocimiento interno que todos nosotros tenemos de Dios. El hombre no puede vivir sin adorar. No puede vivir sin adorar, ya sea a Dios o a cualquier otro tipo de deidad. No puede hacerlo. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos nos sentimos impulsados a considerar lo divino. Todos. Porque todos los hombres, sin excepción, tenemos un cierto sentimiento de atracción hacia la divinidad. No olviden lo que dice el versículo 22. Pues habiendo conocido ¿a quién? A Dios. Porque Dios mismo imprimió en todos los hombres un cierto conocimiento de su divinidad, de manera que todos nosotros entendemos que hay un ser infinito, poderoso, que nos creó. Y muestra de ello es que no hay un solo pueblo, una persona en ninguna parte del mundo que no tenga en su interior ese conocimiento y lo manifiesta por medio de la idolatría. Lo manifiesta por medio de la idolatría. Como el hombre rechaza ese conocimiento, y ese conocimiento de Dios está distorsionado en él, aunque lo rechace, está distorsionado en él, está en él pero distorsionado a causa de su pecado, de su necedad y su estado en tinieblas morales, el hombre se inventa dioses a su propia imagen, que les satisfaga sus demandas y que aplaquen sus conciencias, que les dice que hay un Dios. Su conciencia les dice, hay un Dios, y él hace un Dios a su imagen y semejanza. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Mis hermanos, la idolatría es evidencia de que el hombre no puede vivir sin adorar, ya sea al Dios verdadero o a cualquier ídolo, resultado de la necesidad de negar a Dios.
Hermanos, es increíble. El hombre en su necedad prefiere adorar un pedazo de piedra, de madera o de metal o cualquier otro material. Él prefiere esculpir una imagen, ya sea de otro hombre o de un animal o incluso de un objeto inanimado que a Dios, que adorar a Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ninguno tiene excusa. Aún el más necio de los hombres, aún el que se encuentra en el lugar más escondido, más distante de la civilización, ante toda esa evidencia y la capacidad interna que Dios ha puesto en su interior, adora a algo o a alguien. Vayan a la selva, ahí adoran algo, adoran al río, adoran al árbol, adoran un muñeco, adoran lo que sea. En lugar de que el hombre decir, imaginémonos esto. Así como yo hago cosas, imagínate el indio en la selva, la persona, el indígena en la selva, pensando de esta manera. Mira, yo hago una lanza, hago una cerbatana, busco un canudo para introducir en él objetos puntiagudos, los cuales yo he envenenado con una sustancia que encontré en una planta, para poder cazar animales para mi sustento. Yo veo que todo esto, yo hice todo eso. Busqué la planta, el canuto, la planta que me proporcionó el veneno y hice la cerbatana y todo eso. Ahora yo veo que todo esto que hay a mi alrededor fue hecho por alguien. Y yo le doy gracias a ese alguien. Y yo lo quiero conocer. Porque yo quiero no solamente agradecerle, yo quiero exaltarle porque me ha permitido vivir en todo esto. ¿Pero hace eso? No. Él prefiere adorar la planta de canuto o la cerbatana, o prefiere adorar el animal que cazó haciéndole un homenaje antes de comérselo. Eso es lo que prefiere el hombre. Eso es lo que prefiere el hombre. Mis hermanos, nadie tiene excusa. Miren, mis hermanos, cómo el hombre se envanece. En Isaías 44, 3 al 17, hay una ilustración de cómo el hombre se envanece en su razonamiento. Dice, voy a parafrasear el texto. Dice, el carpintero mide la madera. La traza, le da figura, la hace de forma humana para tenerlo en su casa. ¿Y cómo llegó a tener ese ídolo? Bueno, dice en los versículos 14 al 17 que él corta cedros, toma cipreses y encina. La encina es un combustible que crece en los árboles del bosque y planta pinos que crecen con la lluvia. Luego usa estos árboles para su servicio, para su mantenimiento. Los usa para quemarlos, para calentarse y para preparar sus alimentos. Pero además, con parte de esa misma madera que usó para quemar, hace un ídolo, lo que sobra. De lo que sobra, hace un ídolo y le rinde adoración. Parte del leño quemó en el fuego, con parte de la madera come carne, posiblemente lo usó para colocar la carne allí, para llevar a su boca. Con la leña de la misma madera preparó el asado, quedó lleno, se calienta en el fuego que le proporcionó la madera y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego. Y mire qué brillante conclusión llega este hombre. Con lo que sobra de la madera, hace el ídolo, hace el muñeco que él ahora tiene en su casa. Le adora, le rinde reverencia y le implora salvación. Le dice, líbrame Dios porque mi salvador eres tú. A eso le dice el muñeco. Mis hermanos, le dice eso a un pedazo de madera inerte, que no habla, no camina, no ve. A ese pedazo de palo lo reconoce como Dios. ¿Qué debería hacer esa persona? Bueno, él debería reflexionar consigo mismo, porque tiene la capacidad para hacerlo, y decir, bueno, con parte de la madera hice el fuego, cocí mi alimento, hice la carne y la comí. ¿Qué voy a hacer? ¿Haré del sobrante de estos troncos, de estas ramas, algo abominable? ¿Me postraré ante un tronco de árbol que yo mismo usé para quemar y satisfacer mis necesidades? Y él concluye, sí lo haré, mi Dios eres tú. Interesante. Hermanos, no solamente los estudiados que se preparan para negar a Dios con argumentos científicos están sin excusa. Todos están sin excusa. Todos. La idolatría abarca a toda persona. Es más, la idolatría es la más absurda de las necedades.
porque pretenden cambiar la realidad de Dios, la verdad de Dios, que manifiesta su gloria en la creación por una imagen que es contraria a la razón. Pero eso hace el hombre en su necedad. Pero también la idolatría es una forma de tratar injustamente de suprimir la verdad. ¿Qué hacen las personas en la religión? Bueno, pasan esas tradiciones de generación a generación. Y dicen, yo adoro a la patrona no sé qué, o al Dios tal, porque bueno, eso fue lo que adoraron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y por eso yo adoro a la Santa Patrona. O sigo tal tradición. Y así va el hombre de mal en peor. Y por eso ya está bajo la ira de Dios, ya está bajo la ira de Dios, ya está bajo la ira de Dios. Dios revela su ira desde el cielo. Y quizá la demostración más clara de la ira de Dios es lo que vamos a ver en los siguientes versículos de aquí a 15 días. Pero termino con esto, mis hermanos. Nadie tiene excusa. Nadie. En todo el mundo, las personas adoran a algo o a alguien, ya sea el verdadero Dios o a un libro. Mis hermanos, yo no creo que hayan ateos. Yo no creo que hayan ateos. No hay ateos. El ateísmo no existe. Y yo no estoy diciendo, como dijo un personaje muy popular, diciendo tal cosa no existe, cuando existía. Ya usted sabe a qué me refiero. El ateísmo no existe. Porque toda persona cree en algo o en alguien. Y el ateo se jacta de decir que no cree en Dios. Eso dice el ateo. Yo no creo en Dios, pero cree en sí mismo. Cree en sus propios razonamientos o en los argumentos de otros. Entonces, ¿quién es su propio Dios? Él mismo. O aquel en quien él cree. Aunque no reconozca al Dios verdadero, tiene un Dios de manera que no es ateo. No es ateo, no hay, el ateísmo no existe. No existe el ateísmo. El ateo tiene como Dios a la humanidad, el ateísmo. El humanismo es una religión donde el hombre es Dios. Ese es el humanismo. Esa es la religión de los ateos. Y mis hermanos, nadie tiene excusa. Todos un día van a comparecer ante el único Dios verdadero que se ha revelado al hombre a través de la creación y en el interior mismo del hombre. Los que creen en Buda no van a ir a ver a Buda. O los que creen en la madre naturaleza no se van a encontrar con la madre naturaleza. ¿Saben con quién se van a encontrar? Un día van a estar delante de Dios. Un día van a estar delante de Dios y van a experimentar toda su santa y justa ira. Y mis hermanos, la única forma de escapar de esa ira es el Evangelio. Para que muchos escapen de la ira venidera, deben escucharlo. Y los encargados para llevarles el Evangelio, ¿quiénes somos? Somos tú y yo. Tú y yo somos los encargados. Y si nos decimos cristianos, mis hermanos, no debemos avergonzarnos del Evangelio. Si nos decimos cristianos, no debemos avergonzar, porque esa es la tesis que Pablo presenta aquí, para decir por qué no se avergonzaba del Evangelio. Versículo 16. Mis hermanos, una pregunta. ¿Te avergüenzas de lo único que es poderoso para salvar a las personas que no tienen salvación? ¿Te avergüenzas? Eso es tan absurdo. Avergonzarnos del Evangelio es tan absurdo como si Manuel Elkin Patarroyo se hubiera avergonzado de la vacuna contra la malaria. Eso es tan absurdo. Manuel Elkin Patarroyo descubrió la vacuna contra la malaria y la publicó porque iba a salvar a muchos. Nosotros tenemos el mensaje del Evangelio poderoso para salvar a todo aquel que cree. Y si nos avergonzamos, eso es absurdo. Pero no solamente es absurdo, sino que también es pecado. Porque somos deudores a todos y debemos predicar el Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin distinción de raza o sexo. Piensa en esto, querido hermano. Tus amigos están bajo la ira de Dios, si no creen en Cristo. Ya están bajo la ira de Dios. Tus familiares también lo están. Tus hijos también lo están. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves cómo el mundo se corrompe día tras día en la necedad?
¿No ves cómo va día tras día en la necedad en la que el niño, no importa si nace fisiológicamente siendo un niño, no es niño hasta que él diga que es un niño o es una niña dependiendo cómo se sienta? ¿No están viendo eso? ¿No les preocupa que sus hijos están viviendo en un mundo y cuando ellos crezcan va a estar peor que lo que está ahorita? Mis hermanos, es increíble que el homosexual, los que publican la diversidad de género, no se avergüenzan de eso. Ellos no se avergüenzan. Ellos lo publican y se jactan de ello. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, es que me van a decir retrógrada, eso dijo la ministra, cuando la marcha que hicieron los hermanos que hicieron el 10 de agosto. ¿No es que nos van a decir retrógrados o cavernícolas? ¿O es que mis hijos se van a burlar de que estoy chapado a la antigua? Mira mi hermano, tú tienes en tus manos el mensaje que puede salvar de la condenación eterna que se avecina para todos los hombres. Tú tienes en tus manos ese mensaje. El único mensaje, tú lo tienes, el Evangelio. Y el día que ellos se enfrenten a Dios, al verdadero Dios que ellos niegan, van a experimentar la ira eterna. Pero nosotros tenemos en las manos el Evangelio. ¿Nos avergonzamos de él? ¿Qué es el Evangelio, mi hermano, mi amigo que en esta mañana, aquí, a visitarnos? Mi hermano, que nosotros somos pecadores, todos los hombres somos pecadores excluidos de la gloria de Dios. Tú eres un pecador porque te has negado a glorificar a Dios. Vives en su creación y no le agradeces. Por eso la ira de Dios está sobre ti. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, para pagar la deuda que tú tienes con Dios, la cual tú nunca puedes pagar, ni viviendo 1000 vidas sin pecar puedes pagarle a Dios. Porque en tu corazón hay un principio de pecado que te contamina, que te corrompe. Y el único que puede librarte de esa condenación es Cristo, porque Él vino a esta tierra a vivir una vida perfecta que tú nunca puedes vivir, y Cristo vino a morir la muerte que tú mereces vivir. Ven a Cristo, mi amigo, arrepiéntate de tus pecados, confiesa tus pecados, entrégate a Él, que Él no te echa fuera. Mi amigo, créame, que si tú te pasas la vida negando a Dios, va a haber un momento que tú no le vas a poder negar, porque lo vas a tener al frente. Y ese mismo Dios que tú has negado, te va a mandar al infierno. Ven a Cristo ahora. Ven a Cristo, arrepiéntate de tus pecados. Te invito, mi amigo. Te ruego que vengas a Cristo ahora. Y hermanos, vamos a ver los del Evangelio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Dios, que tú nos has dado, de mirar en tu palabra, Dios. Nos sentimos confrontados, que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Señor, nosotros estábamos en la condición de pecadores, nosotros no te agradábamos, nosotros no te glorificábamos, nosotros no te agradecíamos, y sin embargo enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, oh Dios. Nos salvaste. Hubo alguien que nos predicó el Evangelio, hubo alguien que nos mostró nuestra condición, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio, y pudimos ir a Cristo y decir que hoy somos hijos tuyos, Señor, que hoy te agradamos, te glorificamos, te exaltamos, aún siendo pecadores. Tú nos has salvado eternamente. Señor, ayúdanos a entender que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es el poder que transforma nuestras vidas, que el Evangelio es el mensaje que saca de la ira de Dios, de la justa ira de Dios a los hombres, Dios. Es el único remedio que hay para evitar la ira de Dios. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, terminamos con un himno.